No sé si está funcionando bien el micrófono. ¿Sí? Yo por lo menos sí. Ok, gracias. Desde ya me disculpo con Jaime. Voy a hacer lo más breve que pueda, Jaime, para cumplir con el tiempo asignado y que no nos quedemos contigo hasta tanto más tarde. Y ante todo agradecerle a la IPA, como todos, por la invitación y por conformar este panel. Capitalizando un poquito lo que decía Roger y lo que dijo Enrique, me voy a tomar un poquito de tiempo para construir mi argumento o mi crítica a las actuales reglas sobre el tema que me convoca, que es cómo es que ha cambiado el aprovechamiento de la examinación cruzada de testigos y de peritos en este nuevo sistema virtual de desarrollo de audiencias. Aprovecho también para pedir, si los que no están participando pueden apagar sus micrófonos, porque, Roger, creo que hay interferencia con tu señal. Mil gracias. Yo, a diferencia de los que están en este panel, tengo bastante menos experiencia en arbitraje. Con la justa voy a cumplir 10 años. Empecé de casualidad y mi práctica en arbitraje empezó en Estados Unidos, no en Perú. Y ocurrió, curiosamente, porque vino la crisis del 2009 y la oferta de trabajo que me habían hecho para ver temas transaccionales se terminó cayendo porque no había transacción que hacer en esa coyuntura y en consecuencia me ofrecieron ver arbitraje. Entonces, en vez de regresarme a mi país, dije, mejor aprovecho la experiencia y veo algo que nunca había visto. Y lo primero que encontré es que existían un montón de prácticas de las que a mí nunca me habían hablado, que consistían justamente en el talento de exprimir una prueba testimonial a partir de determinadas técnicas que involucraban no solamente la argumentación, sino la utilización de recursos actorales, psicológicos, criminalísticos, del que yo no tenía ningún conocimiento y no sabía cómo es que un abogado podría invertir tiempo en capacitarse en esas cosas, porque era una práctica que yo no había visto ni siquiera en mi país, aun cuando había tenido algo de experiencia judicial. Pasado un tiempo, regresé al Perú y tuve la suerte de caer en manos de Enrique Ferrando. Y Enrique tiene dos prácticas, que son justamente la corporativa que yo veía y principalmente la civil y la arbitral. Y en ese contexto aprendí de él cómo es que uno siempre tiene que ver la transacción con miras al eventual conflicto, número uno. Y número dos, cómo es que el Perú y el arbitraje en el Perú empezaba a contaminarse de este cuento que yo había visto en Estados Unidos de cómo es que el desarrollo de la audiencia y en particular los interrogatorios eran bastante más flexibles y con mucho más estrategia o técnica de lo que originalmente veíamos en el Poder Judicial o en el arbitraje nacional tradicional. Y esas prácticas aún más se fueron complementando con la popularización del arbitraje internacional e invitar a árbitros extranjeros con cada vez más frecuencia. Y por último, con la inclusión de reglas default en el sentido de aplicar principios internacionales. Entonces yo lo que he visto en los últimos 10 años es cómo un sistema empezó a hacer que las partes empiecen a escoger estas reglas de descubrimiento de la verdad a partir de talentos para interrogar a testigos y a peritos, que empezaron a mostrar bondades y recursos de los que antes no disponíamos. Y para eso tuvimos que desarrollar muchos talentos y muchas técnicas, y nos capacitamos para ello. Pero todos esos talentos y esas técnicas partían de la premisa de la escuela de los barristers anglosajona. Vale decir que había alguien que, con independencia de conocer el caso y haber hecho el diagnóstico jurídico del derecho aplicable al caso y por qué es que uno iba a prevalecer, existía otro que estaba encargado y perfectamente capacitado de cómo no solamente presentar persuasivamente el caso ante el juez y poder citar la jurisprudencia que correspondía en el momento indicado, sino particularmente porque tenían este talento de desarrollar interrogatorios que descubriesen realmente la verdad detrás del personaje. Y esto conecta muchísimo con lo que decía Roger, porque cuando uno habla con un testigo, y en particular con un testigo experto, justamente lo que pretende administrar es la posibilidad de que se esté produciendo una falacia de autoridad, un sofisma de autoridad, vale decir que se esté presentando a alguien que aparentemente tiene una opinión
contundente, que resuelve una controversia. Número uno. Y número dos, de construir justamente las premisas que este experto ha tomado en cuenta a efectos de llegar a una opinión, porque indudablemente es alguien reputado, pero que no necesariamente es el idóneo para el caso en concreto, o que no necesariamente ha construido sus premisas de modo que puede llegar a una conclusión. Bueno, pues, siendo así las cosas, la virtualización del arbitraje supone un gran reto para implementar esas técnicas. Y lo que está de moda ahora decir que es la nueva realidad y la reinvención de los profesionales y de las prácticas. En el caso de los interrogatorios y las examinaciones, en particular de las examinaciones cruzadas, ha cambiado dramáticamente, porque todos esos recursos que voy a comentar en un momento dejan de estar presentes y ahora nos tenemos que valer de otros que podrían ser menos efectivos. Entonces, todas las bondades que hemos venido resaltando en este seminario y en muchos otros webinars sobre la digitalización, creo que no hayan esa fortaleza, en particular en materia de los interrogatorios y fundamentalmente en los interrogatorios cruzados. Y me explico. Cuando uno hace un interrogatorio cruzado, que es en lo que yo me he querido concentrar en los últimos años, lo que pretende tener son 4 elementos: el control, el ritmo, la atención y el efecto recordatorio. Eso es lo que un buen interrogador tiene que tener: control. Control sobre por dónde está yendo la secuencia lógica, dónde está yendo la línea lógica o la construcción de la premisa. El ritmo es no dejar que se desencauce justamente esa secuencia lógica. La atención es poder justamente acentuar los puntos allí donde uno cree que va a conseguir una fortaleza. Y la recordación es que una vez que ha construido vía esas preguntas una premisa que difícilmente va a ser respondida de forma contraria, conseguir de manera impactante hacer la pregunta. Para tener esos 4 elementos, uno no solamente se vale de recursos histriónicos, sino que también uno se vale de recursos psicológicos. Y para valerse esos recursos psicológicos, uno tiene que haber desarrollado un perfil del personaje o el testigo que está siendo interrogado, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuál es la forma en la que piensa, a qué cosas reacciona, a qué cosa es vulnerable, de modo que en función de la emoción, uno pueda llevar a esa persona a contradecir el argumento sin fundamento o hacer la afirmación que uno pretende capitalizar. Y eso depende de un movimiento no solamente gesticular y de lenguaje verbal, sino de entonación, pero sobre todo de una confrontación, al testigo, una confrontación física, hasta por momentos amenazadora o conciliadora, de modo que uno lo puede ir conduciendo. Inclusive uno debe tener el recurso de poder distraer la atención del tribunal o concentrar al tribunal en aquello que está ocurriendo. Y eso se consigue llamando la atención. Cuando estamos frente a una pantalla, en donde tenemos micrófonos administrados y la concentración de los recursos en un solo personaje, nos quitan muchas de esas herramientas. Y si en adición queremos confrontar al testigo o al perito con algún tipo de documento, doctrina, prueba, video o lo que fuese, mientras está ocurriendo la proyección de ese elemento, no estamos viendo al perito o al testigo. Y si lo estamos viendo a él, entonces no me están viendo a mí. Y tampoco estoy viendo al tribunal. Entonces no sé cómo va reaccionando conforme voy haciendo qué pregunta y conforme se va produciendo la respuesta, lo que supone una desventaja extraordinaria y que sí amerita una reinvención total, que en lo que yo me he podido informar todavía no se encuentra un mecanismo que supla absolutamente todos los recursos que se han construido probablemente en los últimos 600 años, si es que agarramos la escuela de los barristers anglosajones. Con lo que la reinvención sí es una reinvención cierta y la limitación es una limitación cierta. Pero, tomando la expresión de la limonada, no hay que inventar la limonada, pero hay que ver qué hacemos con los limones que tenemos. Entonces, siendo esta la nueva realidad, ¿cómo capitalizar? Y yo, lejos de ver cómo explotar fortalezas, lo que recomiendo es ver cómo se minimizan o se mitigan las debilidades que este sistema supone a lo que ya se estaba consiguiendo como el mejor o la mejor forma del descubrimiento de la verdad a partir de la examinación exhaustiva de un perito. En materia de tiempo,
uno ya no tiene la bondad del tiempo, por lo menos en arbitrajes internacionales, como para construir una premisa, para ir llevando al perito a alguna secuencia lógica y finalmente confrontarle una pregunta que ya no puede contestar de modo distinto sin que contradiga esa construcción de las premisas. Lo que está ocurriendo en los arbitrajes internacionales es que por las diferencias horarias, aun cuando las partes estuvieran dispuestas a invertir bastante tiempo en una sola sesión, lo cierto es que hay personas que estarían enfrentando 3, 4 o 5 de la mañana en otro lugar, con lo que hay que ponerle fin. Y eso podría enfrentar al interrogador con una ruptura de ideas y darle la oportunidad al interrogado de que vaya, se capacite, repiensa, reflexione y regrese al siguiente día a contestar. Eso es una limitación que antes no teníamos, porque una vez que las partes estaban todas concentradas en el mismo sitio, se podía asignar el tiempo de modo que se agote esa etapa. Ahora se corre el riesgo de que eso no se produzca. Y en mi corta experiencia, por lo que están optando las partes es, lejos de asignar días exclusivos para un perito y luego para otro, lo que se está haciendo es reducir muchísimo los tiempos asignados para los directs, para los cross y los recross y los redirect. Eso obliga que la técnica para formular la pregunta ya no se vuelve especial, sino que se vuelva sofisticadísima. Y cuando alguien hace un cross, antes tenía la ventaja de hacer un poco de phishing, vale decir, hacer preguntas generales para ir encontrando, ¿no? Opiniones o secuencias lógicas que uno pueda luego capitalizar en una hilación de ideas que lleguen a la conclusión. Y por el contrario, solamente hacer preguntas cerradas, conducentes, que lo único que hagan es hacer que el otro afirme aquello que nos termina conveniente. Hoy día, creo que el phishing está por completo eliminado, porque uno, primero, que le va a dar la oportunidad a alguien de desarrollar una idea, consumiendo un tiempo que es bastante más limitado, y con una particularidad muy, muy especial, sin la posibilidad de la interrupción oportuna. Cuando uno está interrogando y se da cuenta que el testigo está por explicar algo que no conviene o que va a sacarlo de la línea de razonamiento, tiene la oportunidad de decir gracias, continuar y introducir otra pregunta. ¿Cómo administramos eso allí donde los micrófonos están limitados? O donde uno tiene que pedir permiso para hablar, o donde hay un secretario que activa o desactiva los micrófonos, o donde tienes que levantar la mano para que el tribunal te dé permiso para interrumpir lo que está ocurriendo. La inmediatez se pierde. Y aun cuando dejes el micrófono encendido solamente de perito e interrogador, se genera una nueva desventaja, que también es estratégica. La utilización de las objeciones por parte de la contraparte, ya sea que sea oferente del testigo o que sea el contrainterrogador. Cómo uno objeta la línea de razonamiento que se está produciendo allí donde resulte ilegal por las reglas del arbitraje. Esa es el principal sacrificio, creo yo, la inmediatez del recurso. En consecuencia, lo que nos obliga es a no solamente reducir nuestro tiempo de interrogatorio sacrificando al experto que tenemos al frente o al testigo que tenemos al frente, al que podríamos sacarle información que resulte conveniente en nuestro caso, para concentrarnos únicamente en demostrar, en desacreditar que lo que le conviene al caso de la contraparte es cierto. Y eso importa que todas nuestras preguntas sean cerradas. Ya no tenemos abiertas y cerradas. Todas tienen que ser cerradas, todas tienen que ser conducentes. Y en ese sentido tienen que ser lo más simples posibles y lo más concretas posibles. Quizá quizá eso termine evidenciando pues una práctica más, más leal, más eficiente o hasta quizá más efectiva. Pero sí creo yo el tribunal se pierde la oportunidad de escuchar otras opiniones sobre otros temas relacionados que solamente podrían ser abordados o descubiertos mediante preguntas abiertas. Pero en razón del tiempo y en razón de la estrategia, creo yo que en la práctica virtual de la examinación cruzada se van a ver eliminadas. Luego tenemos otro problema. Hay un montón de tiempo dedicado al cuestionamiento sobre la idoneidad, imparcialidad, independencia, capacidad, experiencia, conocimiento del experto, que con tiempo limitado difícilmente uno va a querer invertir o agotar, con lo que podría estarse nos privando de un descubrimiento sobre esos aspectos que resultan fundamentales para justamente atacar falacias, ya sea de autoridad por desconocimiento en la materia o lingüístico, o falacias de autoridad ahí donde no sea un experto práctico o teórico en la materia, o de confrontarlo con ideas previas que lo hagan entrar en contradicciones, sino simplemente limitarnos a las afirmaciones que ha hecho en lo que se llama un direct.
¿Qué recomiendo yo en este sentido? Hay muchos barristers o de la escuela de los barristers que te dirían, nunca le des la oportunidad a quien ya hizo una exposición directa o quien ya puso su opinión directa de que repita lo que está diciendo. Esa es una máxima de los barristers. Yo creo que este escenario nos obliga a lo contrario, a darle la oportunidad al testigo, al perito, al experto, de que haga una breve exposición para que él consuma su tiempo, ¿no es cierto? Consume el tiempo de su parte, armando su premisa y exponiendo su conclusión. De modo que tu interrogatorio entre de frente a aquello que acaba de afirmar como conclusión y que tú no tengas que agotar un montón de tiempo construyendo el por qué llega a esa conclusión para hacerlo caer en la contradicción, con lo que se empieza a ver, creo yo, un cambio en la práctica, que no sé si es mejor o peor, pero sí estoy seguro que es diferente y por lo menos desde la práctica que veníamos teniendo hasta hace 4 meses, desventajoso porque importa una nueva capacitación, una nueva reinversión. Luego tenemos otros temas estratégicos también, ¿no? ¿Qué pasa si el perito que está siendo interrogado de pronto se le corta el internet? Y ese corte es un aprovechamiento para consultar algo, para revisar su informe o para consultar con el abogado que lo designa. Completamente poco transparente, pero me pongo en el que piensa mal, ¿no? ¿Cómo lidio con eso? Y mientras se ha perdido ese tiempo, y ahí donde aplique el asistente técnico para solucionar el tema, ¿cómo capitalizo ese tiempo? ¿Puedo yo seguir construyendo mi premisa? ¿Puedo seguir elaborando sin que el perito esté escuchando lo que estoy escuchando? ¿Cómo aprovecho ese tiempo? ¿Y ese tiempo para quién se sacrifica? ¿Qué etapa estamos consumiendo ahí donde la falla técnica responde al interrogado y no al interrogante? ¿Es eso algo que debemos regular las partes? ¿Debería haber una regla default? ¿Cómo regulamos eso? La cámara 360 me asegura que él no esté recibiendo WhatsApps del abogado de la contraparte diciéndole, están yendo por acá, cuidado, o vete por acá, o considera esta prueba, recuerda que has dicho esto. ¿Cómo neutralizo yo esa desventaja? ¿Cómo aplico la regla de la incomunicación una vez que empezó la audiencia? Sin duda, yo parto de la buena fe, parto de la lealtad. Pero esas seguridades que el espacio físico antes me daba, el espacio virtual, no me las concede. Y la cámara 360 puede ser un gran recurso para saber que nadie está al frente con un cartel diciéndole qué decir. Pero difícilmente la cámara 360 va a advertir el WhatsApp que tiene al frente con el teléfono. Entonces, esa es una preocupación que yo no sé cómo se puede atender, ¿no? Bueno, ya me están sacando el panel, tengo bastantes cosas que decir, pero si de algo puedo concluir es que en los últimos años ha habido una crítica de personas expertas en materia de interrogatorio, en donde los 10 mandamientos del interrogatorio cruzado los consideraban como paternalistas y como subestimadores de los practicantes de estos recursos, y que en realidad no eran mandamientos, sino que eran consejos, pero que el abogado debería, según su experiencia y su capacidad, sentirse cómodo para no respetar estos mandamientos. Yo creo que estos mandamientos en el escenario digital se vuelven fundamentales para un mejor aprovechamiento de los tiempos y limitar la exposición al riesgo que esta falta de recursos ahora nos condena a tener, y que básicamente son los siguientes. Y para quien no los conozca, los repito, para quien sí los conozca, me disculpo. Número 1, hay que ser breve. Segundo, hay que usar preguntas cortas y lenguaje simple. Tercero, solo usar preguntas cerradas y conducentes. Cuarto, no preguntar absolutamente nada si no se conoce por seguro la respuesta. 5, escuchar y escuchar con mucha atención cada respuesta e interrumpir la continuación de una respuesta allí donde sale de la línea lógica que estamos utilizando. No enganchar en discusiones con el testigo. Este punto es fundamental en el ámbito virtual, ¿no? Es imposible con esta administración de micrófonos entrar a una discusión con el testigo, porque lo único que se va a generar es una pérdida de tiempo hostil, que además no va a poder ser oportunamente interrumpida por la abogada de la contraparte ni por el tribunal, o no solamente oportuna, sino inmediatamente interrumpida por ellos. No dejar que el testigo repita, porque ya tuvo oportunidad de su direct. No dejar que el testigo explique, porque lo único que queremos es confirmar una premisa que uno está proponiendo. No preguntar de más. Si ya estamos si ya conseguimos el punto, no pecar en seguir preguntando porque podría volteársenos. Y la última, después de haber construido
nuestras conclusiones en función de la opinión adversa, habiendo obtenido respuestas más o menos convincentes. Nunca, nunca confrontar a ese testigo con la gran conclusión. Esa conclusión uno se la debe guardar para el alegato de cierre, para el closing. Porque esa última pregunta puede traer abajo todo el esfuerzo y toda la técnica que tú has tenido en ese interrogatorio. Y bueno, con eso creo que concluyo mi participación. Muchas gracias, Gustavo. Si hay la posibilidad de que la gente pueda tener grabada esta parte de la conferencia, sugiero que muchos abogados la vuelvan a oír porque como árbitro debo confesar que presencio con mucha frecuencia que no se cumple ni una de las reglas, sugerencias, conclusiones que acabas de mencionar. ¿No es cierto? Tenemos que aprender a contrainterrogar. Bueno, doctor Jaime Heredia, tiene uso de la palabra con el tema de los alegatos orales.